me interesé mucho en el idealismo de las leyendas de Arturo. Por cierto, adopté el nombre de Arturo cuando me hice miembro de los druidas. Leí todo lo que pude acerca de Arturo. Su historia es uno de los mitos más duraderos en la historia de los angloparlantes. Recientemente, libros como Los misterios de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, han revelado las profundas raíces paganas y hechiceras de la leyenda de Arturo, así como la razón por la cual es tan importante para los brujos. No se sabe a ciencia cierta si Arturo existió o no, pero eso no nos importaba. Nosotros nos sustentábamos con el poder de los símbolos mitológicos o arquetipos. ¿Acaso fue Arturo, como se le describe comúnmente, un monarca cristiano que trajo la verdadera fe a la Bretaña pagana, representada en el mito por personajes como Merlín, quien básicamente era un druida, y Morgan Le Fay, un brujo, o quizás era un sacerdote rey mágico con un consejero druida que trataba de resguardar la antigua religión, Wicca, en una Inglaterra cada vez más cristiana? No importaba cómo se relatara la leyenda, había mucho idealismo y nobleza, y eso es lo que originalmente me atrajo cuando era un joven brujo. Además, había un elemento profético casi escatológico de la leyenda que resonaba profundamente dentro de nosotros. La leyenda relata que Arturo fue herido mortalmente en una batalla crítica, casi apocalíptica, junto a su malvado hijo ilegítimo, Mordred. Mientras agonizaba, arrojó su espada mágica, Excalibur, de vuelta a las manos de la Dama del Lago, y un bote vino a llevárselo en un féretro. En aquel bote había 3 mujeres misteriosas, la diosa Triple, que le llevaron hasta Avalon, una isla mística que algunos dicen se encuentra ahora cerca de Glastonbury, quizás en otra dimensión. No sabemos si vivió o murió. Se ha dicho que cuando Inglaterra sufra su momento más tenebroso, su mayor crisis en la cual finalmente sea conquistada, Arturo despertará de su ataúd, se levantará de nuevo, tomará Excalibur, batallará contra los enemigos de Inglaterra y restaurará la gloria de Camelot. Por eso se dice que el rey Arturo es el rey que fue y será. Hay varias similitudes entre esta leyenda y la vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo. En muchas maneras Arturo es casi una figura del anticristo, al menos en el sentido de ser un falso Cristo. Eso jamás se me ocurrió ni me molestó. Esperé ansiosamente el regreso del rey Arturo, como también lo hacían otros brujos. La fantasía de un reino benévolo donde prevalecían la justicia y la ley y donde reinaba un gobernante aristocrático con druidas y cristianos juntos y en armonía era un concepto muy atractivo, hasta la desgracia del adulterio de Guinevere, la esposa de Arturo, con Lancelot, su principal caballero y amigo, y la eventual destrucción de la mesa redonda proyectaba misteriosas tendencias bíblicas, Arturo igual Jesús, Lancelot igual Judas. Fíjese bien, todas las leyendas creen que el cáliz está perdido, o al menos escondido, es decir oculto, y que es una copa de la cual fluye, la inmortalidad o la vida eterna. Cuando alcanzamos el tercer nivel de la brujería aprendimos que el cáliz es un símbolo de la diosa, así como la daga de los brujos, o Atame, es el símbolo del dios cornudo. Cuando entramos al sumo sacerdocio de los druidas aprendimos algo más significativo. El rito sexual, llamado el gran rito en algunas tradiciones de la Wicca, que usualmente acompaña la iniciación al tercer grado, está diseñado para ser algo más que un acto sexual. Mediante la adopción de ciertas posiciones durante el rito, se cierra un circuito. Es la fusión de 2 sistemas nerviosos, a través del sistema nervioso de las sacerdotisas, es decir, el cáliz, fluye sabiduría sobrenatural. El rito, escrito por Aleister Crowley, dice lo siguiente durante la invocación: ábreme el camino secreto, el sendero de la inteligencia entre las puertas nocturnas y diurnas, más allá de las fronteras del tiempo y los sentidos. He ahí el misterio, los 5 puntos del compañerismo, aquí donde se unen la lanza y el cáliz, los pies y las rodillas y los senos y los labios. Se nos dijo que al hacer esto nos uníamos a la antigua sucesión apostólica de la autoridad del sumo sacerdocio, la cual podía remontarse hasta Jesús y su principal sacerdotisa, María Magdalena. Según se cree, Jesús enfocó todo el poder y la sabiduría de la corriente solar de energía, y entonces se unió sexualmente con María Magdalena, que trajo todas las energías de la corriente lunar de la magia. La fusión de estas 2 antiguas, y frecuentemente opuestas, corrientes de energía mágica produjo un prodigio verdaderamente extraordinario.
A pesar de lo blasfemo que suena, María entonces salió e inició sexualmente a todos los 12 apóstoles. Cada uno de ellos recibió una 12ª parte de este asombroso arreglo mágico. Desde ese entonces, a través de los siglos, se ha transferido esta fuerza pura mediante este rito. Sharon fue llevada a esta increíble cadena de iniciación, de casi 1900 años, en 1973. Ella, a su vez, me inició a mí. Fue una desconcertante experiencia para mí, pero aquí no acaban las cosas. Muchos años después, se nos dijo que teníamos que amasar todas las 12 antiguas líneas de poder de iniciación para realmente adquirir el cáliz en su plenitud. ¿Qué, entonces, otorgaría ese cáliz? Obtendríamos la verdadera inmortalidad. Beberíamos de ese cáliz pleno y viviríamos para siempre. El maestro que nos metió a Sharon y a mí en esto afirmaba tener más de 165 años de edad. Nuestros maestros no lo explicaron. Estas eran las montañas metafísicas que necesitábamos escalar para alcanzar esa meta. 1. Pedro, el sacerdocio católico romano. 2. Andrés, el sumo sacerdocio druida. 3. Santiago, el sacerdocio ortodoxo oriental. 4. Juan, la orden masónica. 5. Felipe, el sacerdocio Bompa del Tíbet, budista. 6. Bartolomé, la línea africana. Asanti, el vudú moderno. 7. Tomás, el hinduismo y el yoga tántrico. 8. Mateo, los videntes iluminados. 9. Santiago, la línea nativo-americana, Cherokee. 10. Tadeo, la línea árabe, la alquimia, ismaelita, musulmana, telémica. 11. Simón el Celote, el sacerdocio satánico. 12. Judas Iscariote, el sumo sacerdocio satánico. Esto podría ayudar a explicar el bizarro peregrinaje por el cual atravesamos durante la década del 70. Prácticamente nos metimos en cada una de esas líneas religiosas tratando de buscar este cáliz, tratando de juntarlo todo. La alquimia se volvió intensa y, por supuesto, bastante demoníaca. Estábamos preparando un guiso bien infernal. Desafortunadamente, gran parte de la técnica de este proceso no puede escribirse debido a las perversidades que conlleva. Empero, con el paso de los años, hasta yo mismo me percaté de que no todo lo relacionado con la leyenda del rey Arturo era color de rosa. Comencé a ver cuán cautivador y mortal podía ser todo ese proceso. Se convirtió en una adicción sexual letal. Al empezar en la magia trashugotiana, ya habíamos amasado 10 de las 12 corrientes necesarias para alcanzar mi supuesta vida eterna. La mentira es que al beber del cáliz, al consumir las energías sexuales de la tantra, el yoga sexual, uno puede prolongar la vida. Si uno pudiera colocar las 12 partes del rompecabezas, viviría para siempre. Llegaría a ser inmortal, un dios viviente sobre la tierra. Fue durante el antepenúltimo de estos blasfemos encuentros sexuales que experimenté algo que casi me enloqueció. A medida que realizábamos el rito, me sentí como si me estuvieran llevando hacia otra realidad, un lugar y un tiempo aparte dentro de Sharon, y a la vez más allá de ella. Me encontré arrodillado en esta enorme caverna, rodeado de un círculo de 13 mujeres vestidas con disfraces extraños. Sus vestimentas se parecían a las que utilizaban las mujeres de los peregrinos, las amis o las saker, excepto que en lugar de usar vestidos negros o grises con collares blancos almidonados, gorras o bocamangas, llevaban vestidos escarlatas con un borde blanco. Todas tenían una apariencia muy seria y recatada. La caverna era color de rosa. En medio de la misma, frente a mí, había un pozo de apariencia tosca. La luz era tenue y rosa y no provenía de ninguna dirección en particular. La atmósfera era húmeda, túmida y calurosa. Había una dama ante mí, de belleza sombría y eterna, sentada en un trono rosado. Sus cejas eran oscuras y su cabello era tan negro como las alas de un cuervo. A pesar de su vestido y lo pesado del aire, no tenía sudor alguno en su frente. Parecía ser la líder del grupo, y me invitó a levantarme y acercarme. «Bienvenido al templo del cáliz», dijo suavemente. «¿Dónde estoy?». Pude preguntar. Solo se sonrió como la Mona Lisa. «¿Podría preguntarle quién es usted?». Me atreví a preguntar. «Yo soy lo que ha estado contigo desde el principio, y soy lo que se logra al final del deseo,
respondió la mujer. Reconocí la cita de los ritos de la Wicca, el rito de la atracción de la luna, las mismas palabras de la diosa. Me sentí como si estuviera preguntando lo que no debía y arruinando aquella importante oportunidad. Traté de controlarme confundidamente para que recordara las dos preguntas tradicionales que debía hacer en relación al cáliz. Aumentó mi pánico y lo único que pude preguntar fue: ¿qué es el cáliz y a quién sirve? La mujer se sonrió de nuevo. Yo soy el cáliz y sirvo al rey. Se levantó del trono. Yo soy María de Magdala. Pero usted vivió hace 2000 años, pude señalar. Y vivo hoy. Jesús dijo que cualquiera que comiera su carne y bebiera su sangre no habría de morir. Recordé haber leído eso en algún lugar en los evangelios. Así que asentí. Ahora te encuentras ante el umbral del cáliz, debes beber de él para que puedas nacer de nuevo, declaró, dirigiéndome con su mano hacia el tosco pozo rosado en el centro del templo. Entonces estarás listo para la 12ª línea de poder. Había escuchado acerca del nuevo nacimiento, pero no sabía lo que significaba. Obviamente, pensé que habría de averiguarlo. Me volví cuidadosamente y me encaminé hacia el pozo. Podía sentir la mirada de cada mujer en ese lugar. Metí la mano en el pozo y me sorprendí porque el agua estaba tibia y casi como si fuera un jarabe. Esperando a hacer lo correcto, tomé un poco de ella y sabía dulce. Tan pronto como tragué me arrebataron de ese extraño templo. Me sentí lanzado a través de distancias vastas y oscuras. La temperatura se puso más helada. Súbitamente, y sin fanfarria alguna, me encontré lanzado en el suelo de nuestro templo ritual en nuestro hogar, lleno de humedad sobrenatural. Reía descontroladamente. Todavía tenía el extraño sabor del líquido en mis labios y recordé las palabras finales de la mujer. Pensé que había nacido de nuevo, y que estaba listo para la última parte del rompecabezas. Ni siquiera yo estaba preparado para la última pieza del rompecabezas del cáliz. Averigüé que el sagrado cáliz de la inmortalidad era el sangriento cáliz del vampirismo. Como mencioné al comienzo de este libro, usted no tiene idea alguna de lo que se siente cuando uno despierta con la necesidad de gustar del sabor de sangre en la boca. En cierta medida fui muy afortunado. Éramos los líderes de una enorme cadena de asambleas de hechiceros que estaban diseñadas para hacer anillos dentro de otros anillos. Basados en nuestra experiencia, podemos decir que esta es una práctica común. Los anillos externos estaban compuestos de miembros de la Wicca, hombres y mujeres que creían que practicaban la brujería blanca, que se tenía por buena. Una vez que alcanzaban el sumo sacerdocio, comenzaban a entender los misterios de Lucifer. Los anillos internos tenían que ver con la telema, la religión de Aleister Crowley. Entre estos anillos internos había ciertas mujeres selectas que estaban consagradas, dedicadas, dispuestas, y se deleitaban en permitirme beber su sangre. Como tenía suficientes mujeres para escoger, ninguna habría de perder suficiente sangre como para que fuera seriamente amenazada. Disfrutaban de la experiencia y yo me sostenía. Así, pues, no tenía que salir de nuestros anillos para cazar a una mujer y obtener su sangre. Al menos así fue al principio. Estos anillos internos vivían en un mundo en donde las cosas estaban seriamente al revés. El placer era doloroso, y el dolor era placentero. Las tinieblas eran brillantes y el bien era malo. Veíamos películas como El Exorcista y The Omen y estábamos a favor de los demonios y el anticristo. Esto se debía a que diariamente realizaba magias y ritos de dolor, poder y perversidad para que llegara el día de la gran bestia. En una década había descendido, desde mis modestos malvados comienzos en la Wicca y el espiritismo, a un cenagal de sangriento terror del cual dudaba seriamente poder escapar. La mayoría del tiempo no deseaba escapar. La metaquina interna me gobernaba. Me encontraba en una encrucijada peligrosa y tenía sed de sangre. El culto del vampirismo, porque eso mismo era, habría de ser mi último y más maldito paso en mi exploración del satanismo. Tuve la extraña y mala fortuna de que las oscuras alas de la secta me acariciaran por vez primera en una antigua iglesia ortodoxa rusa en el centro de la ciudad de Chicago. Fui llevado allí por vez primera por el hombre que me había ordenado como obispo gnóstico en el rito sirio-jacobita de la antigua iglesia católica romana. La iglesia católica gnóstica es una mezcla de catolicismo romano, ortodoxia oriental con el satanismo de Aleister Crowley. Fue en esta iglesia que eventualmente me puse en contacto con los poderes que me arrastraron más profundamente a la rama de la hermandad que practica el vampirismo. Uno de los principios principales de los gnósticos, tanto antiguos como modernos, es el dualismo, la necesidad absoluta del bien y el mal. Me llevaron a creer que Vlad Drácula era un Cristo tenebroso necesario. Era un Cristo antimateria,
por usar términos de la física moderna, que contrabalanceaba el sacerdocio blanco de la luz de Jesús. Era vital que asumiera el manto de la orden sacerdotal de Drácula, así como había asumido el manto del sacerdocio de Jesús mediante el catolicismo y la ortodoxia. Esta sería la línea de autoridad apostólica que andaba buscando y me hacía falta. Así, pues, necesitaba entrenarme y desarrollarme para ese sacerdocio. Se me asignó un mentor que me enseñó un cristianismo increíblemente torcido. Se me dijo que el Evangelio de Juan era un documento secreto con increíbles secretos gnósticos enterrados dentro del mismo y que Juan el apóstol todavía andaba sobre la tierra como vampiro con casi 2000 años de edad. Jesús mismo lo inició en el vampirismo. El apostolado joánico, aunque estaba basado en lo que hoy conocemos como la masonería, supuestamente a la larga llevaba a sus devotos al consumo sacramental de sangre y órganos humanos para sustentar la vida eterna. Se me dijo que el primer Nosferatu, palabra rumana que quiere decir vampiro o persona que no ha muerto, fue Lázaro, a quien Jesús levantó de entre los muertos mediante poderes ocultos. Naturalmente, según el Evangelio de Juan, se alega que Jesús tenía la intención de que una línea inquebrantable de sucesión apostólica descendiera desde Juan y Lázaro a través de un sacerdocio oculto dentro del sacerdocio. Esta era una hermandad vampiresca escondida cuidadosamente, a través de los siglos, dentro de los rangos del sacerdocio latino y ortodoxo y desconocido entre la mayoría de sus clérigos. Esto me explicaba el porqué de las profundas diferencias entre el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios. Porque ese evangelio enfatizaba tanto el hecho de que los muertos escuchaban la voz de Cristo y se levantaban de entre los muertos. ¿A qué se refería ese enigmático final que parecía decir que Juan viviría hasta la segunda venida? La respuesta que se me ofreció era que el evangelio joánico era un patrón para la vida eterna mediante la práctica del sacerdocio nosferático, el vampirismo. El fundamento de la existencia y la supervivencia de la adoración satánica yacía en el rito central de la ortodoxia y el catolicismo, la Eucaristía, misa, o divina liturgia. Pronto me percaté del vínculo vital entre la doctrina de la transubstanciación, que el pan y el vino literalmente se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, y el Nosferatu. Permití, con sumo deseo, que transformaran gradualmente mi cuerpo mediante inyecciones de hierbas especiales y drogas, pensando que estaba siguiendo los pasos de Juan, el amado. Poco a poco comenzó a disminuir mi apetito por la comida y mi sensibilidad hacia la luz solar aumentó dramáticamente. Finalmente, en una noche especial, se me permitió beber sangre de las venas de mi mentor. Así me pasaron el virus del vampirismo. Comencé a desear solo sangre y no podía comer ni beber muchas otras cosas. Allí, en una oscura capilla cubierta de icones, sin ventanas, alumbrada solo por velas, aprendí el verdadero significado de la divina liturgia. Se supone que para que un vampiro sobreviva, debe ingerir bastante sangre diariamente, así como los humanos deben comer. Idealmente, deben consumir una cantidad de sangre igual a la que se encuentra en un cuerpo humano en solo un par de días o comienzan a enfermarse y pasar hambre. Así, pues, la solución que dio Jesús a las necesidades de este sacerdocio vampiresco era la transubstanciación mágica. La doctrina católica y ortodoxa dice que todo el cuerpo de Cristo está contenido en la hostia. De forma similar, toda la sangre de Jesús, la sangre de un hombre adulto de 33 años, unas 9 pintas, está milagrosamente contenida dentro del cáliz de vino, ya que todos los miembros de este sacerdocio nosferático primeramente deben ser sacerdotes del rito católico u ortodoxo oriental. Todos tienen el poder de producir diariamente en sus liturgias más que suficiente sangre sacramental para satisfacer su sed, y era verdadera sangre. Por lo menos eso creíamos nosotros. Los sacerdotes católicos están obligados, por ley canónica, a celebrar la liturgia diariamente, a menos que sufran alguna enfermedad seria o alguna emergencia seria. Así, pues, en el vino convertido sacramentalmente en sangre, teníamos una fuente disponible para nuestras necesidades, sin tener que salir a atacar a personas como los famosos vampiros de las películas. La única razón por la cual se bebía sangre de una persona viva era por placer o en la iniciación en la secta del vampirismo. En unos días me encontré viviendo casi exclusivamente de los elementos del rito de la comunión, con el uso bastante corriente, para romper la rutina, de la sangre de las sacerdotisas de la asamblea de brujas y brujos, las cuales estaban más que dispuestas a ofrecerla. Además, se me enseñó las geometrías especiales necesarias para crear un altar o un espacio, ataúd,
sagrado en el cual podía descansar periódicamente y restaurar mis poderes. Sobre este ataúd/altar se celebraban las misas. Frecuentemente yo u otra persona estaba encerrado en él. Se me dijo que esta era la verdadera razón por la cual se usaban reliquias, los huesos u otras partes de los cuerpos de los santos en las piedras angulares de los altares en las iglesias católicas. Era una tradición que procedía de los días cuando las liturgias se celebraban comúnmente sobre el cuerpo, dentro del altar, de un sacerdote muerto en vida nosferático. Se me enseñaron otras liturgias, primordialmente el rito de San Juan Crisóstomo, utilizado en la mayoría de las iglesias ortodoxas. También aprendí otras ceremonias secretas, como las misas dedicadas a Vlad Drácula y todo el panteón de santos vampiros. Estos ritos eran la imagen de las elaboradas ceremonias del catolicismo y la ortodoxia, con la única diferencia hecho de que se exaltaba a Drácula y a otros vampiros famosos como la conocida Lamia, Bricolac y Lilith en lugar de enaltecer a la Virgen María o a Jesús. Estas prácticas comenzaron a difundirse cada vez más entre los miembros de nuestras asambleas de hechiceros. En la mayoría de los casos eran más populares entre las mujeres que entre los hombres, quizás porque los hombres temían perder su sexualidad. Lamentablemente el matrimonio de por lo menos 2 parejas fracasó porque las esposas preferían el vampirismo a sus esposos. Así de fuerte era el voluptuoso poder de beber y compartir sangre. Eventualmente un par de sacerdotisas pidieron que las iniciara formalmente en los misterios nosferáticos. Esto conllevaba la celebración de una misa especial asamblada, en la cual se utilizaba un ron sacramental especial en lugar del tradicional vino rojo. Era esencialmente la misma liturgia ortodoxa, a excepción de obvias diferencias. El rito de la comunión consistía de una parodia blasfema de lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Primero que nada, yo habría de beber de su cuello hasta que ella estuviera a punto de desmayarse por la pérdida de sangre. Entonces, yo me abriría el pecho para que el candidato bebiera gran parte de mi sangre. Esto supuestamente transmitía la foránea enzima demoníaca a su cuerpo. Esta comenzaba a transformarla en una sacerdotisa de Nosferatu. Luego la misa concluiría encendiendo el licor sacramental, supuestamente transubstanciado en la sangre del mismo Drácula. Invocábamos a Vlad para que se allegara y se deleitara en esta nueva criatura suya. Se creía que, luego de que muriéramos, tanto yo como las mujeres que iniciara se levantarían de nuevo como nosferatos puros. Seríamos seres inmortales que vivirían por siglos, cesando así de ser híbridos mitad vampiro y mitad humano. Sucedió algo aterrador y extraordinario con la última mujer que iniciamos. Bebimos de nuestras respectivas venas, como acostumbrábamos, pero al concluir el ritual, justo cuando había comenzado la invocación a Vlad y había encendido el cáliz lleno del ron sacramental, este se encendió como si fuera una antorcha de acetileno. Había algo especial en ese licor, aunque provenía de la misma botella que siempre habíamos utilizado. Empero, las llamas subieron al menos 1 metro. El cuarto estaba lleno de exóticas llamas multicolores, algo que jamás habíamos visto. Casi no pude finalizar la invocación. El calor y el poder en el cuarto nos oprimieron tanto que casi tuvimos que arrodillarnos. El cáliz comenzó a derretirse por el intenso calor. Yo podía sentir el poder de Drácula derramándose sobre mí como si fuera sangre ardiente. La mujer que yo estaba iniciando también lo sintió. Parecía como si todo fuera una bendición especial que jamás habíamos recibido. Ella estaba entusiasmada por esta extraordinaria experiencia. Prontamente supe cuán excepcional sería mi vida tras todo este episodio. Habían ocurrido verdaderos cambios dentro de mí. Mi deseo sexual normal había sido completamente reemplazado por ansiedad de sangre. Como mencioné anteriormente, aparte de la comunión diaria, perdí mi apetito por la comida. Pasaba gran parte del tiempo haciendo devociones católicas durante el día en nuestra capilla iluminada por velas. Sufría de dolorosas quemaduras y ampollas cuando me exponía a la luz solar, aunque solo fuera por unos minutos, algo que jamás me había sucedido antes, pero se me desarrolló una visión nocturna excepcional. También me fortalecía más cada vez que consumía sangre. Sin embargo, jamás tuve la habilidad de convertirme en un murciélago o atravesar las puertas en forma gaseosa. No estoy seguro, pero me parece que esas características son adornos producidos por Hollywood. En una ocasión, cuando estaba donando sangre,
Accidentalmente supe que mi tipo de sangre había cambiado, algo que es imposible. Comencé a interesarme cada vez más por toda clase de viles películas de horror y frecuentemente me pasaba días enteros en los teatros oscuros esperando que alguna nube tapara el sol para poder marcharme a casa. Era una manera de vivir sumamente rara. Pronto descubrí que el vino de la comunión ya no estaba haciendo lo que se suponía que hiciera. Mi gusto por la sangre comenzó a aumentar semanalmente. Algunas veces celebraba la misa en más de una ocasión durante el día solo para poder sobrevivir. Mis fantasías se habían convertido en algo sumamente violento y me sentía continuamente obligado a buscar más mujeres aparte de las 6 o 7 brujas que estaban dispuestas a ser presa mía. Sinceramente, lo único que impidió que saliera a atacar mujeres al azar fue mi amor por mi esposa. Jamás le había ocultado secreto alguno a ella y sabía que se espantaría si averiguaba que apenas podía controlarme para no convertirme en un sangriento depredador sexual. Sabía que nuestras vidas se arruinarían de ceder a estos poderosos impulsos y ser atrapado por la ley. Finalmente, casi me excedí con una de las sacerdotisas. Para sorpresa mía, ella lo estaba disfrutando mucho, pero perdí el control y bebí tanta de su sangre que se desmayó. Estaba tan pálida y tiesa que temía haberla matado. Afortunadamente, se despertó y hasta afirmó haber tenido una experiencia mística durante su desmayo. Se marchó debilitada de la capilla sin tener una idea clara de lo que había sucedido. Me estaba aterrando. Cuando guiaba a través de la ciudad de Milwaukee a medianoche para realizar mi trabajo con el periódico, ocasionalmente veía una prostituta y literalmente tenía que pelear en contra de mi impulso animal por aguardar hasta que estuviera sola para cazarla como haría un león con una gacela. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que se diera a mis impulsos, que ya me dominaban por completo. Me encogía de espanto cuando los telenoticieros locales mencionaban los asesinatos, bajo circunstancias misteriosas y sin resolver, de mujeres jóvenes. Me preguntaba si quizás estaba viviendo una doble vida y si no salía a matar todas las noches. Jamás hubo evidencia alguna de que tal fuera el caso. Alabado sea el Señor. Empero, mi sentido de culpabilidad me acechaba, a pesar de que la monstruosa máquina dentro de mí se deleitaba en el apetito sangriento. Sentí que estaba atrapado en un ciclo descendente que solo podía terminar en la muerte, la locura o la cárcel. Las cosas se me estaban complicando en la vida. Las asambleas de hechiceros estaban creciendo y mi poder mágico estaba expandiéndose. Sharon y yo éramos invitados con mayor frecuencia a otras asambleas de brujos. Nuestros espíritus mentores nos hicieron escribirle a Gavin y Yvonne Frost de la iglesia de la Wicca y terminamos conociéndolos. Los Frost nos pidieron nuestra opinión crítica acerca de su curso de brujería. Me sentía más saludable que nunca. Empero, estaba exhausto por la lucha diaria contra el impulso que sentía de comenzar a asesinar mujeres durante la noche. Sabía, con cierto temor y placer, que a la larga la lujuria vencería a la prudencia. Entonces la metaquina dentro de mí alcanzaría su horrible propósito. Además, Orión andaba revoloteándome con su promesa de una jovencita en su punto, por usar sus palabras, que podría asesinar sobre su altar. Satanás se había ocupado de que no tuviera otra alternativa. La Iglesia Católica Romana, en términos de lo que experimenté, estaba hasta el cuello en magia negra, asesinatos y vampirismo. La Iglesia Ortodoxa no marchaba muy atrás, al menos la rama rusa de la misma. Para mí, solo había 3 alternativas: el protestantismo, el catolicismo y la ortodoxia. Conocía poco acerca de los protestantes, excepto que parecían unos idiotas muy aburridos que eran negligentes en cuanto a los ritos inmaculados, las togas y las ventanas de vidrio decoradas por favorecer el tedioso estudio de la Biblia. Se me había dicho, tanto por los católicos como por la Hermandad de Satanás, que jamás debía asistir a sus iglesias, así que nunca lo hice. Ellos no formaban parte de la ecuación. Además, yo creía que Jesús era un rey vampiro hijo de Satanás. ¿Por qué habría de acudir a tal persona para que me ayudara a escapar de mi dilema? Él era la persona que había comenzado muchas de las prácticas en las cuales me encontraba tan envuelto, o por lo menos así lo creía en ese entonces. Sin embargo, tras años y años sumergido en una ciénaga espiritual, Orión, mi mentor y superior, Ipsissimus, sumo sacerdote rey de la estrella mañanera, estaba hospitalizado en condición crítica luego de un accidente de tránsito. Eso prácticamente lo eliminó de mi vida por espacio de un año. Fue cuando todo lo que construí en ese mundo se cayó. Mis hechizos no surtieron efecto y comenzamos a ser desplazados. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué fallé? ¿Acaso no me esforcé al máximo? Sin embargo,
Tuvimos una experiencia rara. Unos misioneros tocaron la puerta de nuestra casa y los atendimos muy bien. ¿A qué se debía que nosotros, unos verdaderos brujos, le habíamos dado la bienvenida con tanta facilidad a unos misioneros mormones? El epítome de la rectitud. ¿Por qué accedió Sharon con tanta facilidad? Un tiempo nos tomó para envolvernos con el cristianismo. Recuerdo haber ido a una librería cristiana y haber comprado material y una Biblia, y tras pagar me fui corriendo, como alma que llevaba el diablo, como alguien que compra pornografía. Manejé hasta una iglesia y quemé mis ropajes ceremoniales, mis libros de magia, brujería y satanismo, así como demás artículos. Ahora, pertenezco a una iglesia cristiana, siendo pastor, y tengo una organización que ayuda a personas envueltas en el satanismo.